Buen día, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a comenzar la clase. Ok, buen día, José Luis. Doña Kenny Leonardo o Don, ¿no? Ok. Me imagino que ya estarán viendo ahí la presentación. Vamos Sí, a... ingeniero, se puede ver. Perfecto, gracias. Muy bien. Ajá. Ok, entonces es importante que unifiquemos las reglas de redondeo, ¿no es cierto? Hasta ahora seguramente cada uno tendrá un criterio de cómo redondear de acuerdo a las materias que han ido viendo y necesitando, digamos, ¿no? De criterios de redondeo. Ahora vamos a unificar esos criterios de acuerdo a los parámetros que tiene el libro de métodos numéricos para ingenieros de Chapra y Raymond Canale. Entonces, con esos criterios vamos a unificar de manera que cada vez que hagamos un redondeo, todos tengamos la misma forma de redondear, ¿no? Eso va a ser importante porque a veces en el examen la respuesta correcta va a depender de eso, ¿no? Del criterio de redondeo. Ok, entonces la primera regla de redondeo, básicamente, ya yo creo que todo el mundo la conoce, ¿no? Esta primera regla dice que se conservan las cifras significativas y el resto se descarta. El último dígito que se conserva se aumenta en 1 si el primer dígito descartado es mayor de 5 o mayor a 5. De otra manera se deja igual. Si el primer dígito descartado es 5 o es 5 seguido de ceros, entonces el último dígito retenido aumenta en 1 solo si es impar. Ok. Esta es entonces la primera regla, que es transversal a todas las demás. Es decir, se la va a utilizar en todas las otras reglas. Y siempre en este curso es la más importante, es la que vamos a utilizar. En esta regla hay una partecita que está un poco escondida, ¿no? Lo vamos a resaltar acá. Esta segunda parte de la regla, ¿no? Si el primer dígito descartado dice es 5 o es 5 seguido de ceros, entonces el último dígito retenido aumenta en 1 solo si es impar, ¿no es cierto? Pero esto vale siempre y cuando el primer dígito descartado es 5 o es 5 seguido de ceros, ¿no? Es decir, ahí termina el número, ¿no? Con ese 5, o después del 5 solamente hay ceros. Si es así, entonces vale esta regla, esta parte de la regla. Pero si después del 5 no solamente hay ceros, sino también hay dígitos diferentes, ya vale la parte anterior de la regla, ¿no? Donde ya será un número mayor a 5, ¿no es cierto? Si es mayor a 5, entonces ya no interesa si es
un número par o impar. Igual aumenta en 1. Ok, entonces para verla bien esta regla, vamos a ir directo a este primer ejercicio. ¿Sí? Entonces vamos a resolver estos ejercicios. Entonces se nos pide redondear estos diferentes números a las cantidades de cifras significativas que están especificadas ahí, ¿no? Por ejemplo, el primer número, ¿no? El primer número lo queremos redondear con 3 cifras significativas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Contamos hasta la tercera cifra, de izquierda a derecha, ¿no es cierto? 5, 6, 7. Y luego verificamos si el primer dígito descartado es mayor a 5. En este caso, como es menor a 5, ¿no es cierto? El 2, entonces simplemente el número redondeado queda 567 con 3 cifras significativas. Ok. El siguiente número lo queremos redondear con 4 cifras significativas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Contamos 4 cifras significativas, ¿no? El primer dígito descartado es mayor a 5. Entonces, el último dígito retenido aumenta en 1. Y el resultado quedaría entonces 1041 con 4 cifras significativas. Vamos a darle el ingreso un ratito acá a un compañero. Ok. Continuamos. Entonces, el tercer ejercicio sería redondear este número con 2 cifras significativas, ¿no es cierto? Hasta ahí solamente, ¿no? 1 y 2. El primer dígito descartado es 5 seguido de ceros, ¿no? Entonces quiere decir que el último dígito retenido, como es un número impar, aumenta en 1. Y el resultado sería entonces 7,4, con 2 cifras significativas. El siguiente ejercicio lo queremos redondear con 5 cifras significativas. Entonces, vamos a seleccionar los primeros 5 dígitos. El primer dígito descartado es 5, seguido de ceros, ¿sí? Y el último dígito retenido es un número par. Eso quiere decir que no aumenta en 1, ¿no? Entonces, el número redondeado queda como 88.216, ¿sí? Con 5 cifras significativas. Casi el mismo ejercicio, ¿no es cierto? Queremos redondearlo con 5 cifras significativas. Pero el primer dígito descartado es 5, pero no solamente está seguido de 0, ¿no es cierto? Aquí hay un 1 después del 0. Entonces, eso hace con que este número sea mayor a 5. Y si es mayor a 5, no interesa si el último dígito retenido es par o impar. Igual aumenta, ¿no es cierto? Es la primera regla, o la primera parte de la regla. Entonces, el número redondeado quedará en 88.217, al contrario del ejercicio anterior, ¿sí? Ok, entonces esa es la parte que les estaba mostrando que está un poquito oculta en la primera regla, ¿sí? Espero que todo el mundo hubiera captado esa parte de la regla. Ok, nos pasamos ahora a la segunda regla, ¿sí? En la segunda regla, vamos a leer, es una regla que se utiliza para las operaciones de suma y resta. Entonces, el redondeo se lleva a cabo de forma tal que el último dígito retenido en la respuesta corresponda al último dígito más significativo de los números que están sumando o restando. Observar que un dígito en la columna de las centésimas es más significativo que uno en la columna de las milésimas. Ok, entonces para entender bien esta regla,
Vamos a ir a resolver el segundo ejercicio. Ok, entonces tenemos acá este primer ejercicio que es una resta, ¿no? Entonces, si hacemos la resta directamente, 2,2 menos 1,768, el resultado sin redondear sería 0,432. Ok, ¿cuál es el criterio de redondeo que nos dice esta regla? Dice que el último dígito más significativo, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el último dígito más significativo en este caso? Sería el 2, que es el último del primer número, o el 8. ¿Cuál sería el que tiene mayor valor? Entonces analizamos la posición del 2. El 2 está en la posición de las décimas. El 8 está en la posición de las milésimas. ¿Cuál es mayor, 2 décimas o 8 milésimas? Obviamente, 2 décimas es mayor que 8 milésimas. Quiere decir entonces que el redondeo de esa operación se va a dar en la posición de las décimas. Es decir, en esta posición. Perdón. En esta posición de acá, ¿verdad? Aquí entonces, ¿no es cierto? Hasta ahí. Obviamente considerando la primera regla, ¿no? Si el primer dígito descartado, que en este caso sería 3, ¿no? Si fuese mayor a 5, entonces el último dígito retenido aumenta. Como es menor a 5, se mantiene entonces, ¿no? Y queda entonces el número redondeado 0,4. Eso quiere decir que estas dos cifras, no son significativas en esta operación de resta, ¿sí? Entonces, obviamente estamos cometiendo un pequeño error de redondeo, pero es insignificante respecto a los números que están participando, ¿ya? Ok, en la siguiente operación es una operación que hay sumas, ¿no es cierto? Y también hay restas. El problema es que en este caso tenemos exponentes, ¿no es cierto?, con valores diferentes. Y eso puede entorpecer a la hora de considerar la posición de la coma decimal, que no es la misma para esos tres números. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es entonces colocar todos los exponentes al mismo valor, ¿sí? Entonces, en este caso yo seleccioné el 10 a la menos 4, ¿no es cierto? Que sea todos los otros exponentes los vamos a llevar a 10 a la menos 4, ¿no es cierto? El 10 a la menos 7, para que llegue a 10 a menos 4, lo multiplicamos por 10 a la 3, y para que no se altere el número, recorremos la coma decimal 3 posiciones, ¿no es cierto?, hacia la izquierda. Y entonces nos queda este número de acá, ¿no? 0,00468 por 10 a la menos 4. En este último número hacemos algo similar. Como el exponente está a la menos 6, lo multiplicamos por 10 a la 2 y recorremos la coma decimal 2 posiciones hacia la izquierda. Y ya nos queda este número de acá, ¿no es cierto? 2.28 por 10 a la menos 4. Bueno, acá se unió y desapareció el por ahí, ¿no? Ahí debe estar el signo multiplicado. Ok, entonces ya tenemos ahora estos tres números con el mismo exponente, ¿no?, de 10 a la menos 4. Por lo tanto, la coma decimal para estos tres números ahora es coincidente, coincide, ¿eh? Entonces, es como que factoricemos el 10 a la menos 4, ¿no? Lo sacamos fuera de todos los números y solamente sumamos o restamos los números. Y después verificamos cuál es el último dígito más significativo. Entonces, el último dígito más significativo, fíjense, este está en la posición décima, centésima, milésima, 10 milésimas, 100 milésimas, ¿no? El 8,3, ¿no?,
está el último dígito, que es el 3, está en la posición de las décimas. Y el 8, que es el último dígito de este número, está en la posición de las centésimas. Entonces, el más significativo va a ser el de las 3 décimas. Por lo tanto, vamos a ir, vamos a redondear entonces en la posición de las décimas, ¿no? Entonces va a quedar 6.0 por 10 a la menos 4, ¿no? Que es el resultado que tenemos acá. Ok. Vamos a dar el ingreso a uno de sus compañeros que llegó tarde, ¿no? Muy bien. Entonces, esas serían las reglas de suma y resta. Vamos a pasar a la siguiente regla. Tenemos la regla ahora para la multiplicación y la división. ¿Sí? Ok, entonces para la multiplicación y la división, ¿cómo se hace el redondeo? El redondeo es tal que la cantidad de cifras significativas del resultado es igual al número más pequeño de cifras significativas que contiene la cantidad en la operación. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es todos los números que están participando en la operación, contamos cuántas cifras significativas tiene cada uno. Y el resultado lo colocamos con la menor cantidad de cifras significativas que tienen el número o los números en la operación. Ok, vamos a ver acá, en este ejercicio. Tenemos entonces esta multiplicación, ¿no es cierto? 0,0642 por 4,8. Si hacemos esa operación en la calculadora, nos va a dar entonces 0,30,816. De ese resultado, ¿cuáles son las cifras significativas? Entonces contamos cuántas cifras significativas tiene cada número en la operación. El primer número tiene 3 cifras significativas. El segundo tiene 2. Entonces la menor cantidad de cifras es 2. Por lo tanto, este resultado lo vamos a redondear con 2 cifras significativas, ¿no es cierto? Ok, como el primer dígito descartado, ¿no? Es el número 8, es mayor a 5, entonces el último dígito retenido aumenta en 1, ¿no? Y este va a ser el resultado entonces, ¿no? 0,31. Muy bien. La siguiente operación es una operación de división. 945 dividido entre 0,3185 nos da este número enorme, ¿no? Con una cantidad enorme de dígitos. De todos esos dígitos, ¿cuántos son significativos? Entonces contamos cuántas cifras significativas tiene cada número en la operación. El primer número tiene 3 cifras significativas y el otro número tiene 4. La menor cantidad es 3. Entonces, quiere decir que este número lo vamos a colocar con 3 cifras significativas. Pero aquí hay un pequeño inconveniente, ¿no es cierto? No podemos colocar 297, ¿no? Porque el número es 2967. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El último dígito, ¿no? Al redondear al último dígito retenido, ¿no? El primer dígito descartado se vuelve 0. O otra forma de verlo es colocándolo este número como cifras, como notación científica, ¿no? Entonces va a ser 2, 9, 6, 7, 0, 3, 29, 67 por 10 a la 3, ¿no es cierto? Entonces de ahí solamente seleccionamos los 3 primeros dígitos y el primer dígito descartado, como es mayor a 5, entonces va a quedar como 2,97 por 10 a la 3. ¿Bien?
que es lo mismo que este número de acá, ¿no es cierto? Los 2970. Entonces, si es que hubiese dificultad en el redondeo, digamos, para entender bien el redondeo, lo podemos hacer de esta manera, ¿no? Convirtiendo el número en notación científica y ahí recién hacemos la operación de redondeo. Ok. Hasta aquí, ¿alguna dificultad? ¿Algo que no se hubiera entendido? Me avisa. Muy bien, entonces... Ingeniero, lo de la suma y resta no entendí. El Ya, inciso B. Por favor, ¿lo puede explicar el inciso B? claro, vamos a hacerlo de nuevo entonces ahí. Okay. Lo vamos a poner. Directamente al resultado. La conversión sí se entendió. La conversión se entendió. Ya, entonces Sí. vamos a ir directo al resultado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a factorizar este 10 a la menos 4. No vamos a olvidar de ese 10 a la menos 4, ¿ya? Entonces vamos a tener estos números y lo voy a colocar como generalmente hacemos las operaciones, ¿no? A ver, vamos a hacer primero estas dos de acá. 0, ¿cómo es? Acá es 8,3, ¿no? Ok, vamos a hacer primero solamente estas dos operaciones, ¿ya? ¿Cómo quedaría? Entonces al sumar, acá va a sumar 8, 6, 4, 3, 8, ¿no es cierto? Ok, ¿cómo redondeamos esa operación de suma? En la última posición más significativa de los números en la operación. Entonces, ¿cuál es el último dígito más significativo? Es el 3, ¿no? Que está en la posición de las décimas. Entonces, Ingeniero, no falta un cero. a Creo que ver, falta un cero a la derecha del 3. a la derecha del 3. Sí, ¿Por qué? porque son Es 8,3 por 10 a la menos 4, ¿no? Lo que pasa, eh, en ¿ah? la suma que hizo de 0,00468 y abajo 8,3. Creo que no bajaría un cero más. Ah, cierto, cierto. Me olvidé que me comí un cero ahí, ¿no? Sí, tiene razón. A Winga lo vemos eso. Ok. Sí, me comí ahí el cerito. Entonces sería, a ver, 4, aquí sería 0, ¿no? Sí, exacto. Ok, perfectamente. Lo vamos a poner en mismo color rojo. Ya, ok. Entonces decíamos que el último dígito más significativo está en la posición del 3, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta operación la redondeamos en esa posición. Entonces el número redondeado va a quedar, ¿no es cierto? 8,3 por 10 a la menos 4. Así quedaría, ¿no? Ahora hacemos la siguiente operación ya, ¿no? Con el menos 2,28 por 10 a la menos 4. Ok, el 10 a la menos 4 siempre lo vamos a colocar al final, lo factorizamos y hacemos solamente la operación con los números sin los exponentes. Entonces, ¿cómo hacemos esta operación? ¿No es cierto? La primera va a ser 10 menos 8, 2, ¿no es cierto? Nos prestamos 1 del 3, entonces va a ser 2 menos 2, 0. Y 8 menos 2, 6. Ok, en ese resultado vamos a colocar o vamos a redondear en cuál de las últimas cifras de esos dos números. Nuevamente, el que tenga mayor valor. En este caso, el 3 está en la posición de las décimas. Es más significativo que el 8 que está en la posición de las centésimas. Entonces, el redondeo se va a hacer en la posición de las décimas nuevamente, ¿no es cierto? Entonces, el número redondeado queda 6,0 por 10 a la menos 4. ¿Sí? ¿Se entendió ahora eso? Ingeniero, si hubiera dos decimales, ¿sería la centésima el valor más significativo?
Si en vez de ser 8.3 hubiera sido 8.31, por decir, ¿no? Sí, Claro, ahí sería entonces en la centésima. Correcto. listo, ingeniero, gracias. Ya. Ok. En la regla de la multiplicación y división creo que no hay mayor inconveniente, ¿no es cierto? Porque ahí simplemente es contar, ¿no? Las cifras significativas de cada número y eso lo traducimos en el resultado, ¿no? Eso sería simplemente, por ejemplo, en esta primera operación, este número tiene 2 cifras significativas. Por lo tanto, el resultado va a ser con 2 cifras significativas. Como el 8 es mayor a 5, entonces el último dígito retenido aumenta en 1, ¿no? Y ahí quedaría entonces el número redondeado. En la siguiente operación, el número que tiene menor cantidad de cifras significativas es el 945, que tiene 3 cifras significativas. Entonces el resultado lo vamos a redondear con 3 cifras significativas. Pero para no redondear y perder 1000 unidades, ¿no es cierto?, lo transformamos este número a la notación científica, ¿no? Y así nos resulta más fácil tomar estos 3 primeros dígitos, ¿no? Entonces el número redondeado quedaría 2.97, ¿no? Porque el primer dígito descartado va a ser el 7, que es mayor a 5. Entonces ahí quedaría 2.97 por 10 a la 3, ¿no? Que es lo mismo que decir 2970. Entonces la regla obviamente de la multiplicación y división es más simple que la regla de suma y resta, ¿no? En la suma y resta tenemos que estar más, ¿cómo se dice?, atentos a encontrar cuál de los últimos dígitos es el que vale más y el resultado redondearla en esa posición. Ok. La última regla es simplemente la aplicación de las anteriores cuando hay combinación de operaciones, ¿no? De hecho, ahorita ya combinamos 2 operaciones, ¿no? Una de suma y resta, pero pueden haber combinaciones de operaciones entre multiplicaciones y divisiones, más otro grupo de multiplicaciones o divisiones, o al revés también, ¿no? Pueden haber operaciones de suma y resta que utilizan, ¿no?, la multiplicación y la división de otro grupo de operaciones de suma y resta. Entonces, ¿cómo hacemos en cada caso? Lo que tenemos que hacer es simplemente ejecutar, dice, cada operación entre paréntesis y el resultado es redondeado antes de proceder con otra operación. Entonces, es simplemente utilizar, digamos, el orden que nos den los paréntesis o la precedencia de las operaciones, ¿no es cierto? Si tenemos, por decir, 3 más 5 dividido entre 2, ¿no es cierto?, no vamos a cometer el error de sumar, ¿no es cierto?, 3 más 5 dividido entre 2, eso estaría mal, ¿no es cierto? Tenemos que utilizar la precedencia de las operaciones. Entonces, ¿cuál es la operación más importante en este caso? La operación de la división, ¿no? Entonces tenemos que hacer primero la división y después sumamos con el siguiente número. Ok, entonces básicamente se aplican las mismas reglas, solo que utilizamos ahora las precedencias de las operaciones. Entonces tenemos acá este ejemplo, por ejemplo, ¿no? 15,4 dividido entre 2,31,26 más 2.62. Si nosotros hacemos la operación de 15,4 dividido entre 2,31,26, lo vamos a hacer acá aparte, 15,4 dividido entre 2,31,26, ese número nos da 665, 91, 71, 495. Nos da ese número con una cantidad enorme de dígitos. De todos esos dígitos, ¿cuántos van a ser significativos?
Entonces nos fijamos en la cantidad de dígitos que tiene cada número, ¿no? El primero tiene 3 cifras significativas. El otro tiene 5. Entonces, seleccionamos el menor, por lo tanto, 3. Entonces vamos a redondear a la tercera cifra significativa. Como el primer dígito descartado es mayor a 5, entonces le sumamos más 1 al último dígito retenido, ¿no? Entonces va a quedar 6.66. El número que está ya acá, ¿no? Al otro lado de la operación. Ahora, a ese número le sumamos recién el 2.62, ¿cierto? En este caso, como es una operación de suma y ambos últimos dígitos están en la misma posición, en las centésimas, quiere decir que no hay alternativa, ¿no? El resultado lo redondeamos también en esa posición, ¿sí? Entonces, 6.66 más 2.68 nos da 9,28. Y listo, ese es el resultado redondeado. Ok, en la siguiente operación, un poco más larga, pero el criterio es el mismo, ¿no es cierto? Acá en el numerador tenemos 3 números con exponentes diferentes. Entonces lo que hacemos es llevar los exponentes al mismo. En este caso también seleccioné el 10 a la menos 4, ¿no? Entonces los otros exponentes los llevamos a ese mismo valor. Entonces en el primer número lo multiplicamos por 100 y recorremos la coma decimal 2 posiciones hacia la izquierda, ¿no es cierto? Entonces de aquí se vino acá la coma y el exponente disminuyó entonces, o aumentó más bien, ¿no es cierto? En términos relativos, de menos 6 a menos 4. Lo mismo hacemos con el otro número, ¿no? Como es 10 a la menos 7, lo multiplicamos por 1000, ¿no es cierto? O por 10 a la 3, que es lo mismo, y recorremos la coma decimal 3 posiciones, ¿no es cierto? Entonces acá recorrió 3 posiciones y acá quedó en 10 a la menos 4, ¿no? 10 a la menos 7 por 10 a la 3 queda 10 a la menos 4. Ok, en este caso ya tenemos entonces los 3 números con la posición, ¿no es cierto?, de la coma decimal, ya están en la misma posición, digamos, la coma decimal, para poder saber cuál es la última cifra más significativa. Entonces vemos claramente que el último dígito más significativo va a ser el que está en la posición de las milésimas, ¿no? Entonces hacemos la operación en el numerador y redondeamos el resultado en la posición de las milésimas, ¿sí? Es como que lo factorizamos, el 10 a la menos 4, ¿no es cierto? No lo tomamos en cuenta en la operación, simplemente hacemos la operación con los números sin los exponentes, ¿no es cierto? Y después simplemente lo colocamos, ¿no? El exponente que hemos factorizado, ¿ya? Ok, la siguiente operación es una operación de división. Entonces aquí el resultado va a tener la menor cantidad de cifras significativas que tienen los números. En el numerador, este número tiene 4 cifras significativas y en el denominador, este tiene 3. Entonces la menor cantidad de cifras es 3. Por lo tanto, el resultado lo redondeamos a 3 cifras significativas, ¿no? Si yo divido 2.202 dividido entre 8.22, me va a dar este número de acá enorme, ¿no? 0,26788, 32.117. De toda esa cantidad de dígitos que tiene este número, solamente son significativos en esta operación hasta la tercera cifra significativa, ¿sí? Entonces, como el primer dígito descartado es mayor a 5, el último dígito retenido aumenta en 1, ¿no? Y en vez de 7 queda 8. ¿Dudas? Algo que no se hubiera entendido aquí, me avisan, por favor. Ingeniero, ¿Sí? si en vez de igualar a 10 elevado a menos 4, lo igualamos a 10 elevado a menos 7 todos los términos, ¿habría algún problema? No, no habría ningún problema, ¿no? Fíjense, vamos a hacer eso. Vamos a colocar, a ver, esto, para que llegue a 10 a la menos 7, tendríamos que multiplicar por 10 a la menos 1, o dividir, por decir así, entre 10, ¿no es cierto? Para que llegue a 10 a la menos 7. Significa que este número va a quedar como
14.32 por 10 a la menos 7. El segundo número lo tendríamos que multiplicar por 10 a la menos 3, ¿no es cierto? O dividir entre 1000, ¿no? ¿Así sería? Dividir entre... No, tendría que ser dividido entre 1000, ¿no? Eso es, ¿no? Sí, está correcto. Entonces, este número va a tener que recorrer 3 posiciones, pero hacia la derecha, ¿no? Entonces va a quedar 2189 por 10 a la menos 7. Y el último ya está, obviamente, con ese exponente. Ok, entonces nos olvidamos del exponente, ¿no? Nos olvidamos del exponente y hacemos la operación. Vamos a hacer la operación con la calculadora. Va a quedar entonces 14.32 más 2.180, ¿cómo es? 2189 menos, acá era 1.701, así era, ¿no? 1.701. Ok. Entonces ahora tenemos que verificar cuál de los últimos dígitos es el que vale más. Según ustedes, a ver cuál sería. Esta operación, de hecho, nos va a dar 2.201619 por 10 a la menos 7. Así quedaría, ¿no? Ahora tenemos que redondear ese número. ¿En qué posición? Entonces nos fijamos, ¿sí? Acá el 2 está en la posición de las centésimas, ¿no? Este 9, ¿en qué posición está? A ver, ¿quién me dice? ¿Unidades, ingeniero? Eso, está en la posición de las unidades, ¿no es cierto? Y este 1 de acá está en la posición de las milésimas, ¿no? Entonces, ¿cuál vale más? ¿2 centésimas, 9 unidades o 1 milésima? Obviamente que va a ser 9, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que el resultado lo vamos a redondear acá, ¿no? En las unidades. Entonces el resultado redondeado va a quedar 2202, ¿no? Porque este número de aquí, el primer dígito descartado, es mayor a 5. Entonces quedaría 2202 por 10 a la menos 7. Y este número de acá, obviamente, coincide con este de aquí, ¿no es cierto? Solo que el exponente acá está a la menos 7 y acá está a la menos 4. Pero es el mismo número, ¿no? Si yo este número lo coloco con el exponente de 10 a la menos 4, lo multiplico por 10 a la 3 y lo divido entre 10 a la 3. Entonces la coma recorre 3 posiciones a la izquierda, ¿no? Y nos queda entonces exactamente el mismo número, ¿no? ¿Sí? Entonces, obviamente, si seleccionamos cualquiera de los exponentes, el resultado siempre va a ser el mismo, ¿ya? No va a depender de cuál es el exponente que nosotros seleccionemos. El resultado siempre va a dar igual. Ok. ¿Hay alguna pregunta por acá? Vamos a ver. Oh, no. Sí, sí, ingeniero. A ver. Creo que le entendí mal hace rato la regla de la suma y resta. Entonces hay que escoger el número mayor de los decimales, del último dígito. Claro, tenemos que buscar cuál de los últimos dígitos es el que vale más, ¿no? Esa es la cuestión. Por eso es que esta regla a veces es un poquito media confusa, ¿no es cierto? Porque tenemos que apartar, digamos, toda la confusión de los exponentes, ¿no es cierto? Para centrarnos en cuál es el último dígito de cada número y cuánto vale, ¿no es cierto? Cuál es el que vale más. Y ahí redondeamos el resultado. Ok. ¿Queda claro ya eso o hay que reforzar más? Sí, ingeniero, está claro. Perfectamente. Ok, y acá tenemos un tercer ejercicio que se los dejo para ustedes, a ver quién lo hace, rapidingo, ahí con sus calculadoras para ver si nos da el mismo resultado que yo calculé, ¿no? Ok, lo vamos a hacer por parte para que sea más tranquilo, ¿no? Entonces, acá yo seleccioné el exponente 10 a la menos 5
como el exponente de referencia. Entonces quiere decir que el otro número lo voy a multiplicar por 10 a la 2 y lo divido entre 100. Entonces la coma decimal recorre 2 posiciones a la izquierda, ¿no? Y me queda este número de acá, ¿no? Es 8,7. Bueno, aquí está. Sí, acá se unió. Aquí hay un error, ¿no es cierto? Porque acá debería haber sido 8,7 por 10 a la menos 7, ¿no? Y acá, ese 10 de acá estaría mal, ¿no? Ok, vamos a ver si eso no genera algún error. Entonces hacemos esta operación, 6.74, ¿no? 6.74 menos 0,087. Y eso da 665,3. ¿Dónde vamos a hacer el redondeo? Entonces nos fijamos, este número de acá, ¿cuántas cifras significativas tiene? Perdón, ¿cuál es la última cifra más significativa? ¿Quién me dice? Nos acordamos de que habíamos convencionado en la clase anterior que los ceros en los extremos, ya sea en la izquierda o a la derecha de un número, no tienen valor como cifra significativa, ¿no? Quiere decir que este cero de acá es como que no existiera, ¿no es cierto? Porque no tiene valor como cifra significativa. Entonces, ¿cuál es el último dígito? El 4, que está en la posición de las centésimas, ¿no? Y en este otro número, el último dígito está en la posición de las milésimas, ¿no? El 7 está en la posición de las milésimas. ¿Cuál vale más entonces? El que está en la posición de las centésimas. Entonces, en esa posición, redondeamos el resultado que, si hacemos esta operación, nos hubiera dado 6,653 por 10 a la menos 5, ¿no es cierto? Entonces, redondeamos en esa posición, ¿sí? Y nos queda entonces 665 por 10 a la menos 5. ¿Sí? A ver, creo que alguien levantó la mano. Sí, ingeniero. ¿Por qué es la centésima mayor si el 7, que es la milésima, el 7 es mayor que el 4, digamos? Claro, pero la comparación se hace con los últimos dígitos, ¿no? Entonces los dígitos, las cifras significativas hemos dicho que contamos de izquierda a derecha, ¿no? Entonces el último dígito va a ser el que esté en el extremo derecho, digamos, ¿no? El 4 es el último que está en la posición más extrema de la derecha de ese número, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí, y del otro término es el 7. Exacto. Y el 7 está en la posición de las milésimas, ¿no? Que son 7 milésimas, ¿no? Lo vamos a poner de esta manera. 0,04 es mayor a 0,07, ¿sí o no? Sí, Correcto. sí es mayor. ¿No es cierto? Entonces, por eso que el S4 está como está en la posición de las centésimas, vale más que el 7 que está en la posición de las milésimas, ¿no? Es por eso que redondeamos ahí, ¿ya? Ok. Perfecto. Ok. Y en el denominador, fijémonos en el denominador, ahora tenemos este número que es 2.672, ahí también se desapareció el por, ¿no? Acá tendría que haber sido así, ¿no? 10.672 por 10 a la 3 más 5,8. Bueno, esto lo pudiéramos poner también, lo eliminamos el exponente, ¿no es cierto? Para que queden los dos con la misma posición relativa de la coma, ¿no? Es 2.672 más 5,8, ¿no? La coma decimal del primer número está al final acá, ¿no? Es como que no cuenta ahí, ¿no? Ok, entonces, al sumar estos dos números, me va a dar ¿cuánto? 2.672 más 5,8, me va a dar 2.677,8. ¿En qué posición vamos a redondear? ¿2 unidades o 8 décimos? Lo mismo, ¿no? Las unidades es más que los décimos, entonces vamos a redondear en la posición de las unidades, ¿no es cierto?
Entonces, como el primer dígito descartado es mayor a 5, lo redondeamos en la posición de 2678, ¿no? Que es el número que está acá. Ok, y ahora tenemos una operación de división. Entonces, simplemente contamos cuántas cifras significativas tiene el número que está en el nominador, tiene 3 cifras significativas, y el número que está en el denominador tiene 4. Por lo tanto, el resultado lo vamos a redondear a 3 cifras significativas, ¿no? Que es el número menor de cifras significativas. Entonces, acá obviamente acá se prendió desapareció el signo de multiplicación. Entonces acá este número, el resultado si yo hago la operación, a ver, vamos a hacer así, 6.65 elevado a la menos 5 dividido entre 2678, me va a dar un número enorme, ¿no es cierto? Nos va a dar 2.48, 31, 964, 15 por 10 a la menos 8. Ese es el número que da de esa operación. De todos esos dígitos, ¿cuántos son significativos? Entonces, nos dice que los primeros 3 dígitos son significativos. Los demás ya son basura, simplemente salieron de la operación. Quiere decir entonces que vamos a tomar los primeros 3 dígitos, y como el primer dígito descartado es menor a 5, queda 2.48 por 10 a la menos 8. ¿No? ¿Cierto? ¿No hay dudas ahí? Ok. Bueno, si no hay dudas, entonces quiere decir que ustedes ya están capísimos y ya están casi preparados para el primer parcial. Ok. Les voy a hacer un práctico para que practiquen un poco de todos estos primeros temas que hemos visto, ¿no? Y les voy a poner también la fecha, obviamente, para que lo presente. Vamos a dejar ya de grabar, ¿ya? No sé si ya ustedes han revisado ahí, yo les estoy colocando ahí una página donde estoy colocando todas las clases grabadas, ¿no? No sé si saben entrar, yo creo que sí, ¿no? A esta altura ustedes son expertos en la virtualidad, entonces ya saben dónde buscar. Entonces ahí yo les estoy colocando todas las clases grabadas, y les voy a subir en el transcurso de ahora un práctico para que ya ustedes practiquen estos temas y los suban directamente a la plataforma. Ya no vale presentar el práctico por WhatsApp, por mandarlo a mi correo, no. Tiene que ser directo a la plataforma. De manera que los que no están inscritos todavía y no pueden acceder a la plataforma, van a ir atrasándose un poquito, ¿no? En presentar sus prácticos. Ojalá que rápidamente se acaben ya, ¿no? Las adiciones y retiros. Creo que es la próxima semana todavía, ¿o cuándo es la adición y retiros? Adición es hasta el 19 de este mes. Hasta el 19. Bueno. Estamos ahora en 12, 13. ¿Cuánto estamos ahora? 13, ¿no? O sea, que queda una semana más todavía. Bueno, ni modo. Van a atrasarse un poquito ahí. Ok. Bueno, si no hay ningún inconveniente. Ingeniero, ¿hasta cuándo hay que presentar el práctico? Generalmente yo lo coloco una semana, ¿no? Entonces, de este jueves hasta el otro jueves, digamos, van a tener plazo para subirlo, ¿no? No es que lo resuelvan recién el próximo jueves, ¿no? Van a tener toda la semana para resolverlo, pero lo ideal sería que si pueden lo resuelvan ahora directo y ya lo suban, digamos, ¿no? Tras que esté habilitado, ¿no? el práctico. Ok. Una cosa más. El próximo martes no voy a poder pasar clase, ¿ya? Así que me van a disculpar. No voy a poder pasar clase, entonces van a tener libre en este horario, ¿ya? Ok, jóvenes. ¿Cuándo, ingeniero, puede repetir, por favor? Es que mi internet se puso lento. Ya es el próximo martes, ¿no? El martes, si no me equivoco, es 18, ¿no? Sí, El martes 18. 18. No voy a poder estar entonces en clase, entonces ahí
me van a tener que disculpar. De todas maneras, vamos a avanzar y vamos a terminar antes que todas las materias. Eso no se preocupen, ¿ya? ¿El práctico es a mano o a computadora? Como ustedes quieran hacerlo, ¿no? Como quieran hacerlo. Si es que es a mano, tienen que hacerlo así con letra clara para que se entienda bien, ¿no? Ok. Bueno, jóvenes, que tengan muy buenos días. Ya nos vemos de aquí hasta el otro jueves. ¿Ya? Chau, chau para todos. Buen fin de semana.